momento de abrir, como suele ser habitual los jueves, en estos madrugones, con Pablo García, director de Diva Cons Alpha Value. Pablo, muy buenas. Hola, buenos días. Qué alegría por ver a estos madrugones, Eva. A ver, no es tan fácil estar acompañado a estas horas, así que para ambos es un placer, Pablo, y para los seguidores de Negocios Televisión más. Imposible no hablar de China, China y China esta mañana. Imposible no hablar de esa batalla tecnológica y de esas noticias, de informaciones que avanzan a que se podría extender esa prohibición del iPhone ya en todas las grandes esferas, que llegue al contacto de Xi Jinping. ¿Qué representa? Lo estamos viendo en las acciones asiáticas, en los proveedores de Apple. ¿Qué significa? Bueno, algunos han olvidado que China es un partido comunista el que gobierna y es un país de verdad comunista, algo que aquí en España ni se lo imaginan los progres. Eso significa que te puedo decir el móvil que tienes que llegar, dónde puedes utilizarlo y cómo. Entonces, bueno, para mí no es una sorpresa, para mí es algo más, un paso más en lo que recordamos que hemos comentado muchas veces en Negocios Televisión, que pasamos de una guerra comercial que se paró con el paréntesis del COVID y que íbamos a volver con una guerra tecnológica. Y yo creo que ese va a ser el futuro del tira y afloja, ¿no? A pesar de que las negociaciones entre los secretarios de comercio pues parecía que daban unos titulares bastante mucho más optimistas. La realidad es que cuando las cosas no van bien en tu país, es decir, China, hemos visto unos datos de importaciones y exportaciones, aunque no han sido el menos 9% previsto, menos 7,7, menos 8 y pico, es decir, siguen siendo datos flojos, la producción industrial, las ventas minoristas y como ya conocimos los datos de PMI, tanto de manufacturas como servicios, pues están flojeando. Como decía, cuando las cosas te van mal interiormente y tienes una burbuja inmobiliaria brutal y con esos impagos y reestructuraciones de Contrigar, de Evergrande, etcétera, pues es normal que miras afuera y parece que echas los valores fuera, ¿no? Quejándote o bueno, pues dando otros titulares, ¿no? Tipo cortina de humo. Eso yo creo que va a ser la tónica más adelante. El decoupling respecto a Estados Unidos es obvio. En China se están haciendo un montón de estímulos desde el punto de vista fiscal, pero también se están recortando los tipos, aunque a 10, 15 puntos básicos, la tendencia claramente es ese recorte de tipos para reactivar la economía, que no significa que esté decreciendo, pero ya hemos visto unos datos que apuntan a la deflación. Entonces, insisto, para mí no es una sorpresa las medidas que va y que irá tomando el gobierno chino. Ya lo hemos visto también con esa especie de, bueno, pues de choque en el próximo G20, pues no queriendo ir el presidente a Nueva Delhi por esas tensiones que está teniendo con India. ¿Por qué tensiones con India? Porque India ha superado el número de población a China y está siendo el foco de inversiones de Estados Unidos. También lo hemos comentado desde hace muchos meses en Negocios Televisión, que es la gran apuesta que tengo a nivel internacional, desde luego en el mercado asiático, y estoy tomando ETF de India desde hace bastante tiempo y están funcionando bastante bien dentro de, como bien has comentado, el Hansen y el CSI chino siguen haciéndolo muy mal. Obviamente Japón está siendo el mercado del año con ese más 26,5%, pero insisto, Hong Kong lo está haciendo especialmente mal. Y dejamos un pequeño apéndice para Taiwán. No tocamos Taiwán, pero Taiwán sigue siendo un polvorín y de momento pues no se ha tocado, pero no dudo que algún jueves tempranero hablaremos de algún envite respecto a Taiwán. Bueno, veremos a ver lo que pasa, porque esa industria, sin lugar a dudas, de semiconductores está siendo una de las grandes protagonistas. Es verdad que India, en esa parte, lo hemos visto, ¿no? Como los fondos que se espantaron, la espantada del año pasado, este año están tomando posiciones los fondos globales en India, pero está claro que en la batalla tecnológica China tiene que mirar a Estados Unidos y parece que está dando el salto sin Taiwán, sin Estados Unidos, en ese avance a esos 7 nanómetros. El gran protagonismo pasa también por ese sector tecnológico y con todas las tensiones que estamos viendo y añadiendo además el ápice de cómo vuelven a avivarse ciertas voces que llaman a subidas de tipos de interés en la Reserva Federal, a ver si llegamos a ese punto. Quería preguntarte cómo ves en este punto al sector tecnológico, a esos gigantes como Apple.
Bueno, yo sigo muy largo. Vamos a ir por el final, por la respuesta final. En el asset allocation, la distribución de activos en cartera, los fondos internacionales son mis principales posiciones, quitando Novo Nordisk en Europa, que estoy un poquito ya con miedo, ¿no? Con tanto Vegovi, con tanto la inyección para quedarnos delgaditos después del verano, ya sabéis, ese producto contra la obesidad o trastornos alimenticios de la danesa. El resto son posiciones en el sector tecnológico. Apple, Microsoft y Alphabet son las grandes posiciones y multiplican por 3 o por 4 el resto de posiciones de algunos valores europeos. Y también empecé a hacer un poquito de posición en Amazon en algún momento que flojeó. ¿Por qué? Porque sigue siendo el sector que ha dado más visibilidad. Alguno puede decirme, pero si es que los ratios de Nvidia o de alguna de las 7 megabit tech son muy elevados. Y es cierto, pero siempre cuando explico el PER hago referencia a que mientras que la cotización vaya en paralelo a las estimaciones forward a futuro de beneficios, no me preocupa. Los resultados del segundo trimestre han sido extraordinarios y sorprendentes, es decir, que muchos estábamos ahí un poco de, bueno, ya va a ser el momento de punto de inflexión, pero tanto Nvidia con unos crecimientos, con unos niveles de rentabilidad, con cajas netas, con posicionamientos en mercado absolutamente líderes y sobre todo con visibilidad estratégica y haciendo ajustes de plantilla bastante razonables, bueno, pues sí, sí, en entornos de desaceleración van a sufrir, pero ¿quién va a sufrir más? ¿Apple, Microsoft o Alphabet o algunas de las pequeñas compañías con balances menos sólidos? Eso es lo que me hace todavía mantenerme muy largo en el sector tecnológico. Hay un colchón de plusvalía muy importante y de momento, insisto, no han flaqueado en los resultados. Fíjate que hemos tenido un segundo trimestre con sorpresas positivas bastante superiores al primer trimestre, que ya fue bueno y por encima de la media. Sin embargo, en Europa, el primer trimestre superó la media, pero no el segundo trimestre. El segundo trimestre ha sido más ramplón y hemos empezado a ver ciertas dificultades. Bueno, que dentro del seno del Banco Central Europeo, algunos ya dicen, por favor, Lagarde, no subas tipos, porque la estanflación, paro, estancamiento, inflación, está a la vuelta de la esquina. El problema lo tiene sobre todo Europa y esa apuesta que hemos hecho desde hace tiempo por Estados Unidos, yo creo que está justificada, insisto, por esta micro que ha sido muy buena y dentro de ellas, por supuesto, los valores tecnológicos que has comentado. El caso de la guerra tecnológica con China me preocupa, sí, pero de momento insisto que las cifras y las perspectivas que tienen las compañías son bastante halagüeñas y eso que no hemos tocado la guinda del pastel, que es la inteligencia artificial, que está insuflando un optimismo de inversiones absolutamente descomedido, entre otras, por supuesto, Nvidia, pero no solo ella. Y con permiso de lo que está siendo, sin lugar a dudas, esos grandes asuntos, tenemos también que pasar por lo que van a ser las próximas citas. La semana que viene es cuando nos toca justo el desayuno antes de Lagarde. 2 semanas antes también de escuchar a Jerome Powell. Tenemos al Treasury a 10 años en el 4,29%. Ayer también veíamos como tras la publicación de esos datos de ese PMI, de ese ISM de servicios y manufacturas, volvíamos a ver los rendimientos del Tesoro subiendo, pesando sobre los activos de riesgo. El de 2 años subía por encima del 5%. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que esperar con esos movimientos que se están viendo en el mercado de bonos y qué va a pasar con esos tipos? Pues muy interesante, ¿no? Como diría aquel, me alegra que me hagas esa pregunta. Mira, yo el año pasado los fondos estaban en números unos indiscutibles porque hicimos, si recuerdas, el corto apalancado del boom en los fondos de renta fija. Fue una auténtica apuesta arriesgada, ¿no? Pero estuvimos todos los fondos en positivo precisamente porque no confiábamos en la renta fija. Este año empezamos a decir que neutralizamos la posición, pero no nos poníamos largos de renta fija. Ha salido bien, pero yo en estos niveles, preveyendo que la estabilidad arriba de los tipos se va a mantener durante más tiempo, que para mí es el problema. El problema no es si subimos 25 puntos o deshojamos la margarita de cuando llega el pivote. El problema es si los tipos altos, los tipos largos altos, los tipos cortos altos van a estar mucho tiempo y eso puede mermar la capacidad productiva debido a la restricción del crédito y a esos precios y esos costes financieros mucho más altos. Por lo tanto, ahora sí entiendo que un yield al 4,527, el bono soberano de referencia en Reino Unido, o al 4,29 del Tibón, o incluso el Bund a 2,65, son ya niveles más que aceptables en un proceso de desinflación con unos tipos que no deberían subir más prácticamente. Tenemos el pivote.
Este sí puede ser un punto. Lo que pasa es que llevamos ya años escuchando a los gestores de renta fija que hay que comprar renta fija, que hay que comprar renta fija. Oye, mire usted, pues no lo hicimos y creo que estamos en el punto en el cual sí puede haber un cierto trasvase en el asset allocation, en la distribución de activos en cartera. Para mí sí es un momento, bueno, cuando hablamos de un momento en renta fija y a largos plazos, estamos hablando de estos meses, ¿no? En cuando se esté haciendo este suelo en los precios de los bonos que podrían empezar a subir y bajar esas rentabilidades. Por el lado de los bancos centrales, es que hay un vaivén de caderas que, bueno, a los periodistas y a los analistas parece que les gusta mucho. A mí, insisto que el problema es que te vas a mantener mucho tiempo con los tipos altos, no tanto si subimos y empezamos a bajar rápido. De hecho, los swap hablaban hace una semana de que los tipos iban a empezar a recortarse en Estados Unidos en julio. Ahora hemos vuelto a mayo, en torno a mayo. Y dentro del Banco Central Europeo, la verdad es que hay bastante opiniones contrapuestas, como es típico en un cambio de ciclo. Ayer tuvimos el libro Beige y nos decía que el crecimiento económico fue modesto entre julio y agosto y empezó a hablar un poco de una cierta moderación en el crecimiento del empleo. Es normal, estamos subiendo los tipos y el money in your pocket, el dinero en tu bolsillo, pues cada vez se complica y estamos tirando mucho de préstamo, que es también lo que comentó lo que llamamos el Summary of Commentary of Current Economic Condition, que es el libro Pace de estimaciones de la Fed. Entonces hay que estar muy atentos porque la desaceleración está ahí, ¿eh? Yo creo que hay muchos que en la cabeza piensan que esto va a calzón quitado, ¿eh? Como dicen en mi tierra. No. Aquí hay una desaceleración. Lo que pasa es que hemos evitado, parece, de momento, y parece que la probabilidad así lo impera, una recesión. Pero la desaceleración está aquí. Así que desaceleración todavía con una inflación que ha repuntado un poco el mes pasado, no lo olvidemos, y que los precios del crudo han vuelto a máximos de noviembre del año pasado. Ojito con este punto, porque los chicos de Arabia Saudí, aparte de comprar acciones en Telefónica, junto con Rusia, que aparte de hacer la guerra en Ucrania, también se han dedicado a hacernos la puñeta alargando los recortes de producción. Y eso significa tensionamiento en las materias primas, no solo en el crudo, porque yo hago también algunos fondos de commodities, sino también algunas materias primas tipo aluminio, cobre, pueden empezar a repuntar desde mínimos, al igual que el gas natural, que lo hemos obviado, pero aparte de las huelgas en Australia, en Chevron, etcétera, está en mínimos. Veníamos de picos de 300, está a 30 y tantos. Yo creo que podemos tener un repunte y puede ser muy nocivo para la inflación. Así que wow, esto está muy complicado. Yo creo que el BCE no debe ceñar en su empeño de subir tipos y los comentarios que hemos visto de algunos miembros del Banco Central Europeo sí lo imponen. O sea, no está tan claro que vayamos ya a pivotar o a finalizar y todo se guarda lo que lleva muchas veces, el as en la manga, como vimos en Jackson Hole. Bueno, iremos el partido a partido, que le gusta al señor Bittner, el dato a dato, y eso significa pues guardarse un poco para evitar decirle al mercado ya hemos pivotado y a partir de aquí os podéis relajar. Yo creo que ese es el mensaje, no nos podemos relajar en este último trimestre y la desaceleración está ahí y no parece que vaya a ser muy abrupta, pero sí bastante más larga, ¿no? de lo que algunos pueden esperar o desear. Pues con esa conclusión nos vamos a esperar ese guau muy significativo de lo que está por venir y la expectación tiene que seguir este trimestre, no podemos descansar, aunque decías, como se dice en mi tierra, he podido disfrutar de Sevilla este fin de semana, qué envidia de tierra, qué maravillosa, sí, Pablo. Gracias. Bueno, ya sabes que yo estoy en el extranjero, pero sí que fui por Sevilla en verano, pasando ese calorcito fantástico de 40 grados que tanto me gusta, pero me alegro de que hayas disfrutado en mi querida tierra. Hay que buscar el descanso donde sea. Muchísimas gracias, Pablo García, director de IVA con Safa Value. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias. Y nosotros, antes de hacer una pausa para ir a publicidad,